El movimiento sindicalista nació en el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, cuando los trabajadores enfrentaban jornadas de hasta 16 horas, bajos salarios y condiciones inhumanas. Para defender sus derechos comenzaron a organizarse en sindicatos. Uno de los primeros avances fue la creación de los trade unions en Inglaterra. Más tarde, en 1864, Karl Marx y Friedrich Engels impulsaron la primera internacional para unir a los trabajadores del mundo. En Estados Unidos, la lucha por la jornada laboral de 8 horas llegó a la histórica huelga de 1886 en Chicago, donde los mártires de Chicago fueron ejecutados injustamente tras la protesta de Haymarket Market. Samuel Gompers, fundador de la American Federation of Labor, también destacó por defender los derechos laborales. En México, Ricardo de Flores Magón fue un líder clave del sindicalismo y de la oposición de Porfirio Díaz. En 1912 se fundó la Casa del Obrero Mundial. Posteriormente, durante el siglo de Lázaro Cárdenas, se fortalecieron los sindicatos y Vicente Lombardo Toledano fundó la CTM, Consolidación de la Organización Obrera en el país. Finalmente, en 1919, se creó la Organización Internacional del Trabajo, que sigue protegiendo los derechos laborales a nivel mundial. Gracias al movimiento sindicalista, hoy existen derechos como la jornada de 8 horas, el salario justo y la seguridad en el trabajo. Aunque ha cambiado con el tiempo, sigue siendo clave para la defensa de los trabajadores en el mundo actual. En México, durante la Revolución Mexicana, se comienzan a formar los primeros sindicatos. En 1918 se crea la Confederación Regional de Obreros de México, la CROM, fundada por Moren con el objetivo de agrupar a los trabajadores y defender sus derechos. Se convierte en la principal organización sindical del país, destacando líderes como Vicente Lombardo Toledano, quien promueve un sindicalismo más político y orientado hacia el socialismo. En 1936 se crea la Confederación del Trabajo de México, CTM, liderada por Lázaro Cárdenas y Fidel Velázquez, apoyando al gobierno en su proceso de nacionalización y reforma agraria. Entre 1940 y 1970 surgen movimientos obreros importantes como el movimiento ferrocarrilero, liderado por Demetrio Vallejo, que busca mayor autonomía del gobierno. Con el tiempo, los sindicatos deben adaptarse a nuevas realidades económicas y laborales. Así surge el Sindicalismo Nacional Trabajador de la Educación, SNT. Se deben las leyes para modernizar las relaciones laborales, aunque los sindicatos enfrenten muchos desafíos en cuanto a su representación y poder. El sindicalismo en la actualidad enfrenta desafíos como la disminución de la afiliación, la informalidad laboral y las violaciones de los derechos. Sin embargo, los sindicatos se adaptan a las nuevas condiciones laborales y buscan defender los intereses de los trabajadores. La afiliación sindical ha disminuido en todo el mundo, por ello la informalidad laboral y la precariedad laboral afectan la capacidad de los sindicatos. Las violaciones de los derechos sindicales, como el derecho a organizarse y negociar colectivamente, son generalizadas. El paso de los empleos manufacturados a los servicios ha afectado el sindicalismo. Los sindicatos adoptan estrategias innovadoras para adaptarse y responder a las aspiraciones de los trabajadores, ya que el diálogo social es un instrumento para formular respuestas a los nuevos retos del mundo del trabajo. El movimiento social que fue el sindicalismo tuvo diferentes consecuencias, algunas buenas y algunas malas. Las consecuencias positivas fueron la mejora de condiciones laborales, la protección de derechos y la negociación colectiva para el cumplimiento de estos. Las consecuencias negativas fueron los conflictos laborales, la inflexibilidad laboral y costos adicionales que generaron estos sindicatos.